Bueno, buenas tardes a todas y todos los participantes del diplomado. En esta ocasión nos toca ya entrar a lo que es el módulo 6, en el cual vamos a tocar el tema de la adopción. En esta primera unidad vamos a ver el tema de la nueva cultura de la adopción. Como en anterior oportunidad, ustedes van a tener el acceso a diapositivas que seguramente se los van a enviar con la oportunidad de que puedan ver y hacer el seguimiento de esta clase video grabada y que espero que les sirva mucho, ¿no? Para poder hablar de una nueva cultura de la adopción es importante tener claro qué es la adopción en realidad desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos de una niña, niño o adolescente, ¿no? Y debemos indicar que en ese sentido la adopción básicamente se centra en la restitución del derecho fundamental, del derecho ahora por las modificaciones que se han hecho a la ley del derecho humano, que tiene una niña, niño o adolescente a contar o a tener una familia, ¿no? Y no el derecho de una familia a tener una hija o un hijo. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes una definición que la hace la directora general de adopciones del Perú. Bueno, por lo menos ese entonces estaba como directora y ustedes han debido tener la oportunidad, además de conocerla o de escucharla, eh, tal vez por este mismo tipo de medio o de forma presencial, porque ella ha estado en nuestro país, ha estado específicamente en Cochabamba y ha estado en contacto justamente con varias instituciones de protección a la niñez y adolescencia, que es Eva Aguilar Samanamut, ¿no? Entonces ella es peruana y es una experta en el tema de adopciones, ¿no? Ella nos dice, al referirse a la nueva cultura de la adopción, que en la adopción el deseo de paternidad, de maternidad, ha de convertirse en una oferta disponible de satisfacer la demanda de afecto, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes necesitados de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas familias o las personas que se puedan postular para poder ser padres o madres a través de la adopción, entonces tienen que ofertar a las niñas, niños o adolescentes que estén en condiciones de ser integrados a sus familias, al seno de las familias de estas personas a través de un proceso de adopción, las cualidades que puedan presentar ellos para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de esta población, ¿no? Y no que más bien se pongan los niños como si se tratase de mercancías y que estén a la vista de las o los solicitantes para que ellos sean los que puedan indicar cuál de esos niños, niñas o adolescentes sea de su agrado, ¿no? Entonces, la nueva cultura de la adopción implica justamente eso, ¿no? El de garantizar el ejercicio del derecho a la familia que tienen las niñas, niños y adolescentes, buscando para ellos una familia adecuada que pueda garantizar el efectivo goce y disfrute de sus derechos. Entendiéndose entonces a la adopción como el derecho fundamental de los niños a gozar de una familia, a contar con una familia y no de la familia, a contar con una hija o un hijo a través de este proceso, podríamos decir que es una herramienta eficaz que restituye justamente para estas niñas, niños o adolescentes que se encuentran además con una situación jurídica definida a partir de dos procesos, ¿no? Que nosotros conocemos que son justamente el de filiación judicial, que es un proceso que se va a tramitar cuando la niña, niño o adolescente no cuente con una filiación conocida, y el proceso de extinción de autoridad del padre, madre o de ambos, siempre y cuando exista justamente una filiación establecida a través del certificado de una documentación idónea, que en este caso sería el certificado de nacimiento de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, restituyendo de esta forma el derecho a vivir que tienen ellos en esta familia.
Em, Cuando hablamos que las niñas, niños o adolescentes están ya con una situación jurídica, entonces hablamos de que ellos se encuentran en situación de adoptabilidad, ¿no? Y por lo tanto, ellos pueden adquirir la calidad de hija o de hijo de la persona que los va a adoptar de forma estable, permanente y definitiva, ¿no? Eso además está establecido claramente en el artículo 80 del Código Niña, Niño, Adolescente. Este artículo, por si acaso, no ha sufrido ningún tipo de modificación por la Ley 1168, que es justamente la ley que ha sido promulgada y actualmente ha modificado varias disposiciones de nuestro código para garantizar la restitución de este derecho humano, denominado así como derecho humano de la niña, niño, adolescente, a poder vivir en una familia. Ahora corresponde preguntarnos cómo buscamos la mejor familia, cómo identificamos a la mejor familia para una niña, niño o adolescente. En el marco del principio del interés superior del niño, que enmarca la adopción, se entiende que la adopción debe responder a efectivizar el derecho que tiene todo niño a desarrollarse en una familia. Este principio rector debe inspirar la misma para su procedencia, que debe ser justamente la búsqueda de una familia adecuada para un niño que se ha visto privado de su familia de origen. Cualquier medida que se pueda tomar para la protección del mismo debe ser orientada en beneficio de los más altos intereses y en la defensa de sus derechos. Entonces, en el marco de este principio que rige la adopción, entonces nos corresponde identificar a esta familia. ¿Y cómo vamos a identificar a esta familia? A través de establecer la idoneidad de la misma, ¿no? Nuestro código, con las actuales modificaciones, hace referencia a la idoneidad del o los solicitantes de la adopción o de quien se postula para ser madre o padre o padres a través de un proceso de adopción. Y nos dice, ¿qué es la idoneidad? ¿No? Y la idoneidad se debe entender como un requisito previo de la adopción de una niña, niño o adolescente, tanto de la adopción nacional como para la adopción internacional, siendo en ocasiones denominada como el pasaporte para la adopción, ¿no? El pasaporte para él o los solicitantes de la adopción. Ojo, no estamos hablando de los niños, sino de quien se postula o de quien solicita la adopción de una niña, niño o adolescente. Y esta idoneidad se traduce en la adecuación de la aptitud de los solicitantes para ejercer los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? La facultad que tiene, en este caso, un padre y una madre, de poder ejercitar sus derechos y deberes con relación a sus hijos, ¿no? Entre ellos están el deber de cuidar, atender y proteger de forma integral a los niños, no a sus hijos en este caso. Ambos padres tienen igualdad de condiciones frente a sus hijos y por lo tanto existe también una reciprocidad de forma igualitaria de los niños hacia sus padres, ¿no? Ellos también tienen derechos y tienen deberes recíprocos para con sus padres. Nuestra normativa, al referirse justamente al tema de la idoneidad, establece una forma específica para poder determinar la misma, ¿no? Y la denomina como la evaluación de la idoneidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo determinamos que una persona es idónea para poder ser padre, para poder ser madre a través de un trámite de adopción? Debemos considerar 4 aspectos básicos. 1. Hay un ámbito legal en el cual analizaremos determinados requisitos que deben ser cumplidos
por él o los solicitantes de la adopción o los postulantes, si vale este término. En el ámbito psicológico también varios factores que son importantes que se consideren, y también en el ámbito social y con relación a los antecedentes penales. En el ámbito legal, y refiriéndonos a lo que establece el artículo 84 del Código Niño Adolescente respecto a los requisitos que debe cumplir él o los solicitantes de la adopción, entonces se establece que estos deben presentar documentación idónea para acreditar ciertos extremos. Por ejemplo, edad, si son casados, certificado de matrimonio. Si son una pareja que viven en unión libre, la resolución correspondiente que acredite dicho extremo, ¿no? Y otros documentos más que están establecidos en dicha normativa. En el ámbito psicológico, la evaluación para poder establecer la idoneidad implica que se determine cuál es la estructura de personalidad de la o los solicitantes de la adopción, la dinámica familiar, cómo ellos viven, ¿no? Qué tipo de roles asumen, el perfil de personalidad o de la solicitante, la dinámica, si es una pareja, cómo ellos se relacionan como pareja. La motivación, es importante considerar la motivación que tienen las personas para poder postularse a ser padres o madres a través del proceso de adopción. Por ejemplo, cuando la motivación es errónea, ya directamente estas personas pueden ser descartadas, ¿no? Para que no puedan continuar con un trámite de adopción. Por ejemplo, en algunos casos se ha advertido que la motivación básicamente se funda en el hecho de que los niños van, digamos, como una especie de apoyo para personas que ya son de repente un poco más, son grandes en edad, podría decir, obviamente, que están dentro de los parámetros establecidos por ley, pero cuya motivación está enfocada básicamente en eso, ¿no? En tener una hija o un hijo para que en la vejez pueda verlos, ¿no? U otra motivación equivocada podría ser el hecho de que sea una persona o una pareja que haya perdido a una hija o un hijo y que pretenda que con el hijo o la hija adoptada entonces se reemplace al hijo perdido, ¿no? Entonces son motivaciones que ciertamente no son adecuadas para poder empezar y mucho menos para concluir un trámite de adopción. Entonces es importante que se haga esa evaluación también. Descripción y evaluación de la capacidad del solicitante para la adopción también es otro aspecto importante que debe ser considerado. En relación a la edad de la niña, niño o adolescente, si tiene o no tiene hijos biológicos, si tienen la posibilidad, si tienen algún tipo de discapacidad de repente, ¿no? Física, entonces es también muy importante considerar esos aspectos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las modificaciones que se han hecho, por ejemplo, a la ley, al Código Niña, Niño, Adolescente, en el certificado de idoneidad también ya la instancia que va a emitir este certificado tiene que tener esa capacidad de poder establecer si el solicitante puede adoptar un niño o más de un niño, entre qué edades pueden estar comprendidos estos niños. Entonces todos estos aspectos tienen que estar plasmados en este certificado de idoneidad y por lo tanto el equipo tiene que considerar estos aspectos, ¿no es cierto? Y también si es que ellos tienen ya hijos, entonces también tienen que considerar la existencia de estos hijos y la posibilidad de dar continuidad al proceso de adopción. En cuanto al ámbito social, la evaluación tiene que responder a establecer qué tipo de estructura tiene esta familia, cuál es la dinámica familiar, perdón, cuál es la historia social que presenta cada uno de los componentes de la familia, cuál es la situación socioeconómica que ellos tienen, si sus ingresos, si tienen
ingresos, de dónde provienen sus ingresos, vivienda, cómo es su casa, si cuenta con los servicios básicos, si los ambientes están bien dispuestos, si existe un orden y limpieza adecuados. En cuanto también la salud, ¿no? La salud es importante. También el poder establecer si las personas se encuentran en buen estado de salud, aunque en algunos casos a veces presentan, por ejemplo, hay solicitantes que han presentado problemas de Chagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el certificado nos dicen está en tratamiento. Entonces, por lo menos desde el punto de vista mío, les diré que para mí este no sería un impedimento para que puedan continuar con un trámite de adopción. Si se supone que está en tratamiento y sabemos que este problema de salud que puede ser advertido, entonces puede ser superado con la responsabilidad de vida del solicitante, ¿no? Inclusive se ha llegado a tener, les comparto bueno, no es una experiencia directa, no es una experiencia que la han atravesado otras personas, pero tengo conocimiento de esta experiencia, que quienes se postularon para un trámite de adopción eran personas con VIH-Sida, pero que estaban en tratamiento, personas que únicamente, lo único, digamos, llamativo en el certificado de médico era eso, ¿no? De que ellos estaban con SIDA, ¿no? Entonces, sin embargo, se determinó que eran personas que reunían todas las otras condiciones que deben reunir para determinar que son idóneas. El único aspecto, digamos, llamativo era ¿no? El que eran portadores de VIH. Entonces, sabemos también que para este tipo de enfermedades sí existen tratamientos, ¿no? Entonces, que pueden hacer sobrellevable la enfermedad y no ser una limitación para que ellos puedan brindar una familia a una niña, niño o adolescente que así lo requiera, ¿no? Entonces, creo que ese también ha sido el pensamiento que ha tenido esta instancia que ha conocido el caso y bueno, se ha emitido el correspondiente certificado de idoneidad. Es importante también considerar el tema de los antecedentes penales, ¿no? El artículo 84, justamente, que habla de los requisitos para el proceso de adopción, exige, ¿no?, que no se tengan antecedentes penales por delitos dolosos y ese certificado debe estar expedido por la instancia correspondiente, ¿no? En el caso particular de Cochabamba, la instancia que presenta estos certificados o la instancia que emite el certificado de no tener registro de antecedentes es el REHAP. Pero independientemente de este certificado, se solicita también la presentación del certificado de antecedentes policiales, pese a que la normativa dice que no debería solicitarse ningún otro documento más. Sin embargo, si nosotros nos enmarcamos en el principio del interés superior, tenemos que aterrizar en una realidad que puede presentarse, la cual es que en muchos casos los problemas que puede presentar una persona no llegan necesariamente a estrados judiciales, pero sí pueden llegar a registrarse en la policía, ¿no? Entonces, aquello para nosotros sería un parámetro importante a ser considerado para poder establecer si realmente existe la idoneidad que se requiere para asumir la responsabilidad del cuidado de una niña, niño o adolescente. Bueno, finalmente indicarles respecto al certificado de idoneidad que, bueno, este documento tiene que ser emitido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social, acá en Cochabamba, denominada CDGES, el Servicio Departamental de Gestión Social. Y conforme a las modificaciones que ha sufrido nuestra ley, este documento, es decir, el certificado de idoneidad,
tiene validez únicamente de un año, ¿no? Entonces, es importante, y yo resalto el que se haya establecido un tiempo o un periodo de validez de este documento. ¿Por qué? Porque la situación o las condiciones de evaluación que puedan ser advertidas o identificadas en una primera instancia pueden modificarse, ¿no es cierto? Entonces un certificado de idoneidad no podría tener una validez indeterminada. Es importante que en caso de que el certificado ya esté a punto de vencerse, o de vencerse el tiempo de validez que tiene, entonces la instancia técnica pueda actualizar los datos contenidos a partir de una evaluación. Pienso que no podríamos tal vez llamarla una nueva evaluación, sino una evaluación complementaria para poder actualizar la evaluación tanto legal, psicológica, social, salud de la persona que se está postulando para ser padre o madre a través del trámite de un proceso de adopción. Entonces, este aspecto me parece, es una novedad que me parece muy positiva para realmente establecer si una persona es idónea o no es idónea para asumir la responsabilidad del cuidado de una niña, niño o adolescente a través de este trámite. Bien, es importante considerar también cómo, cómo, cómo la persona que se va a postular para ser padre o madre a través de un proceso de adopción puede experimentar o puede vivir este proceso, ¿no? Y cómo también se siente después del trámite de adopción. En la experiencia, debo indicarles que he tenido procesos que realmente han tenido resultados muy positivos, ¿no? Inclusive en la actualidad, con las modificaciones que se han hecho a la ley, estos resultados resultan, bueno, estos procesos resultan estar adecuadamente encausados. Esto en el sentido de que son los solicitantes quienes se están esforzando, ¿no? Para poder sacar adelante, llevar adelante el proceso satisfactoriamente. Entonces son ellos los que se están esforzando. Y es importante recordarles eso, ¿no? Recordarles que en realidad ellos son los que tienen que esforzarse para poder integrar a una niña, niño o adolescente a través del proceso de adopción a sus familias. No es que la niña, el niño o el adolescente son los que tienen que ser cambiados, modificados o esforzarse por integrarse, ¿no? Entonces, estas personas tienen que estar perfectamente preparadas para asumir estos retos. Mucha gente tiene altas expectativas, ¿no? Como que va a llegar un niño al seno de su familia o ellos van a acoger a una niña, niño o adolescente a través del proceso en sus familias, y tiene que ser un niño perfecto, que no tenga problemas, que cuando se le diga cállate, se calle, que cuando se le diga coma, coma, que cuando se le diga vete a bañar, se bañe, ¿no? Entonces, o niños hasta físicamente lindos, ¿no? Sin embargo, es importante establecer que la o los solicitantes, los solicitantes de la adopción deben tener un compromiso real de aceptar, ¿no? O de integrar, en este caso, a una niña, niño o adolescente en sus familias, siendo conscientes y conociendo de que ellos pueden haber pasado por situaciones de violencia, de abuso, abandono, una serie de vulneraciones que hayan podido sufrir, ¿no? Y por lo tanto tienen ellos que estar plenamente decididos a asumir las consecuencias de estos hechos que puedan presentarse en la vida individual de cada uno de los niños.
Ellos tienen que ser un factor importante o constituirse en el principal factor que permita que estas niñas, niños o adolescentes que han estado institucionalizados sea la razón por la cual hayan estado en una institución de acogimiento, puedan recuperar la confianza que se debe tener en la vida, ¿no? Es decir, que ellos tienen que estar confiados de que si bien les ha pasado algo negativo, por lo cual han sido institucionalizados y alejados, por lo tanto, de sus familias o abandonados en muchos casos por sus familias, entonces tienen la oportunidad de poder gozar del ejercicio de todos sus derechos a la vida familiar, a contar con un papá, con una mamá, a la recreación, a recibir afecto, amor, a ser disciplinados, a que se establezcan reglas inclusive dentro del hogar, y quienes tienen que procurar aquello, darles esa posibilidad, esa seguridad, son estas personas. Tienen que estar preparados para poder realmente integrar de forma integral a las niñas, niños o adolescentes dentro de lo que es el entorno familiar que ellos estén dispuestos a ofrecerles, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que ellos estén conscientes de que la niña o el niño o la hija o el hijo que ellos puedan tener a través del trámite de adopción puede tener un sinnúmero, un sinfín de problemas a raíz de las vivencias que hayan podido tener, y por lo tanto tienen que estar dispuestos a afrontarlas como lo harían con un hijo biológico, porque eso es lo que hacen los padres, ¿no es cierto? Cuando se tienen hijos biológicos y estos presentan problemas, entonces lo que hace el padre es buscar apoyo, buscar ayuda profesional para ayudar a sus hijos. Entonces, de la misma forma, un padre o una madre adoptivo debe procurar darle esta confianza, esta seguridad, esta atención a todas las necesidades que pueda presentar una niña, niño o adolescente que provenga de un centro de acogida y que vayan a ser adoptados. Bueno, finalmente es importante hablar de la promoción de lo que es la cultura de la adopción y de dónde surge la idea o el hecho de que debemos empezar a promover las adopciones, la cultura de la adopción, justamente de las necesidades o de las dificultades que se han ido advirtiendo en las familias que han atravesado por este tipo de procesos. Lamentablemente nos toca relacionarnos con todo tipo de gente, ¿no? Gente que muchas veces ve de mala forma este tipo de procesos, ¿no? Entonces es importante, para que nosotros hablemos de la promoción de la cultura de la adopción, el poder generar espacios que nos permitan justamente socializar este tipo de experiencias de la adopción. Qué lindo es poder uno postularse a un programa de adopciones para poder darle una familia a una niña, niño o adolescente que por circunstancias de la vida no la tiene. Qué lindo es poder ayudar a una madre que de repente se ha postulado para ser madre adoptiva y ha concluido satisfactoriamente el trámite, para poderla incluir sin ningún tipo de discriminación, por ejemplo, en las reuniones que se lleven adelante en una unidad educativa donde participen los padres, ¿no? En juntas de padres y maestros, por ejemplo, ¿no? Y no más bien discriminarlos. Incluir también a otros espacios, por ejemplo, o a otros sectores, como por ejemplo el sector salud, ¿no? Entonces, a veces cuando surgen problemas, cuando los padres acuden a los médicos y los médicos dicen, pero ¿y esto había en su familia? Entonces, no es adoptado, ¿no? Entonces, y ahí empiezan a surgir por parte de estos profesionales los estigmas, ¿no? Y los mitos que se tienen a partir con relación, más bien dicho, al proceso de adopción. Entonces, es importante empezar a generar estos espacios, socializarlos, visibilizar la importancia para el desarrollo de una persona que tiene el poder estar desde temprana edad con una familia, contar con un papá, con una mamá,
Y si no, entonces un papá o una mamá también, la ley lo permite, pero que se configure para la niña, niño o adolescente un referente de protección, un referente de amor, de seguridad, de cuidados, ¿no? Entonces que garantice, por supuesto, el desarrollo integral del cual todos hablamos, ¿no es cierto? El desarrollo de todas las capacidades que tiene una niña, niño, adolescente, y de esta forma contribuimos inclusive al desarrollo de la sociedad, ¿no? No nos olvidemos que en muchos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de la delincuencia, vemos en muchos, al analizar el origen, la causa de este tipo de problemáticas que se presentan, justamente radican en la familia. La mayoría de los casos radican en problemas que se presentan en la familia. Violencia, abandono, ¿no? Consumo de alcohol, de drogas, entonces una serie de factores que ciertamente hacen que a futuro entonces las personas asuman otro tipo de conductas que obviamente no van a ser las apropiadas y la sociedad vaya en degradándose, ¿no? Entonces, lo importante es que aquellas familias que puedan y quieran además brindar este apoyo a estas niñas, niños y adolescentes que no tengan un referente familiar, entonces puedan contribuir, ¿no? en que se efectivice este derecho fundamental, que es justamente a el poder vivir en una familia, ¿no? De las niñas, niños, adolescentes. Es importante entonces que la adopción se vea como una forma de construir y fortalecer también las familias. Sabemos, y desde la sociología nos dicen, el núcleo de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces, si el núcleo de la sociedad, de una sociedad es la familia, entonces, cuán importante es que esta familia pueda brindarse, acoger a niñas, niños, adolescentes que ciertamente se ven privados de este derecho, ¿no? A través del trámite de la adopción. Esto también va a facilitar la consolidación de una sociedad democrática, ¿no? Se va a poder promover la solidaridad de las personas. Ya les decía, por ejemplo, a veces hay madres o hay personas solteras que deciden hacer el trámite de adopción y bueno, justamente porque están solas, entonces a veces se ven limitadas en cuanto a tiempo, ¿no? Para asumir algunas otras responsabilidades. Entonces, cuando uno promueve la cultura de la adopción, hasta un vecino puede ayudarnos, ¿no? Entonces, por eso es importante que empecemos a generar espacios, a generar campañas que nos permitan socializar el trámite de la adopción y los beneficios que no solamente traen para la niña, niño, adolescente a ser adoptado, sino para toda la sociedad en general.